Juan, capítulo 19, versículo 17 y al 18. Usted sabe que para todos necesitamos una lista. Las damas necesitan una lista para ir al mercado, los padres una lista para ir a comprar los útiles de colegio a los hijos, ¿cierto? Gloria a Jesús. Juan, capítulo 19, versículo 17 al 18. Gloria a Jesús. Santo es el que vive. Aleluya. Aleluya. Ya encontramos, hermanos. Dice el sagrado texto: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y allí le crucificaron. Juan capítulo 20, versículo 24 y 25. Dice la palabra del Señor: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Libro de Colosenses, trasladémonos para el libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 15. Santo es el Señor. Dice el sagrado texto: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Padre que moras en los cielos, honra y gloria a tu nombre santo. Gracias por tu palabra leída, por tu palabra que va a ser expuesta. Te pido que haya gracia delante de tus ojos y que tu palabra corra y sea glorificada. Que tu palabra nos dé sabiduría, tu palabra nos dé entendimiento, y que tu Espíritu Santo, Padre, la escriba en nuestra mente y en nuestro corazón, conforme al pacto que tú has hecho para con nosotros. Dándote gracias por todas las cosas que tú has hecho y sigues haciendo a favor nuestro. Señor, te pido que a través de tu Espíritu llenes este lugar, te pasees en este lugar y ministres conforme a la grandeza de tu nombre. Y a ti, Señor, solo daremos la gloria, la alabanza y la adoración. Muchas gracias. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Gloria a Jesús. Dijo en una oportunidad nuestro hermano Pastor Walter: usted se sentó, pero no sentó la alabanza. Amén. Gloria a Jesús. Quiero hablar hoy, hermanos, bajo el tema, como ya le dije, llevando la lista. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Y quiero comenzar hablando sobre la crucifixión de Jesús, viendo sus manos extendidas, clavadas en aquel madero. Mientras usted mira las Sagradas Escrituras, las manos de Jesús parecen estar no llevar nada, pero en el madero llevó unos clavos. Usted no ve al Señor llevando, quizás como un buen pastor llevando un cayado, ¿no lo ven? No lo ve como un Moisés llevando una vara, aunque estaba en sus labios la palabra. Sin embargo, el día de su muerte llevaba una cruz sobre sus hombros, pero en sus manos llevó unos clavos. Y allí era con el fin de anular el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria,
quitándolas y clavándolas en la cruz, dice las Sagradas Escrituras. ¿Qué era un acta de decretos? Un acta de decretos en aquel entonces era cuando una persona contraía una deuda, escribía con su puño y letra un acta o un pagaré por lo que estaba atado al prestamista. Entonces, el prestamista le prestaba a la persona firmaba un acta o un pagaré que él se comprometía a pagarle. Sin embargo, era una prueba legal de que la deuda existía. Cuando la deuda se cancelaba, el acta era anulada o borrada. Entonces, cuando la persona iba a cancelar, pues el prestamista o el de la tienda, como nosotros a veces prestamos o fiamos, ¿verdad? El de la tienda pone una cruz o unos rayonazos, pues en aquel entonces el prestamista ponía como una especie de cruz diciendo que ya estaba anulada o estaba borrada la deuda. Amén. Y aquí vemos a Cristo pagando una deuda, cancelando un acta de decretos. Amén. Llevaba él una lista en el cual él debía que pagar, porque cada uno de los que estamos aquí presentes jamás podíamos cancelarla. Una deuda grande, porque todos los seres lamentablemente hemos infringido la ley, hemos pecado contra Dios, hemos hecho nuestra propia voluntad, y a medida que nosotros vamos viviendo en esta tierra, vamos aumentando la deuda que tenemos con Dios a causa de nuestros pecados. Sin embargo, esta deuda que estoy hablando ya está cancelada. Pero antes de la muerte de Cristo, ningún ser humano podía cancelarla. Esa acta de los decretos permanecía viva. No había alguien que borrara esa acta, no la había, hasta que apareció Cristo. Y sus manos fueron el instrumento para tomar aquellos clavos y crucificar el acta de los decretos que habían contra nosotros. Como dice el apóstol Pablo, nos era contraria, pero él la quitó de medio de nosotros y la clavó en la cruz. Además de eso, nosotros teníamos, como dice aquí, principados y potestades. Teníamos acusadores. Teníamos individuos infernales que continuamente estaban reclamando al hombre, porque el hombre era incapaz de cumplir y Dios debía cumplir su justicia, debía cumplir lo que él había dicho. En un principio Dios se había dicho: morirás. Dentro de la ley había dicho: morirás por causa del pecado. Entonces, por causa del pecado, el hombre aumentó su deuda con Dios, pero al final tenía la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero esos seres, principados y potestades, estaban reclamando al hombre para hacerlo esclavo por toda la eternidad, porque el hombre no podía cumplir con ese requisito de anular el acta, y segundo, de ser libre de la esclavitud con que aquellos principados y potestades hicieron al hombre. Entonces, por eso dice el escritor: anulando el acta, pero poniendo en vergüenza a principados y potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, en la cruz el Señor Jesucristo lleva el acta, la crucifica allí, paga con su sangre aquella deuda, pero también en la cruz pone en vergüenza a aquellos acusadores. Bendito el Señor. Las manos de Dios nos hicieron, hermanos. Dijo el salmista: tus manos me hicieron y me formaron. Bendito el Señor. Digo Job, también dice la misma palabra:
tus manos me hicieron y me formaron. Tanto el salmista como Job que vivió muchos años atrás de David, sabía que Dios lo había formado. Amén. Y el salmista sabía también lo mismo. Y Génesis nos dice claramente que Dios en un momento de la historia de la eternidad dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Verdad? Y dice que tomó polvo de la tierra e hizo al hombre y sopló en él, y este hombre vino a ser un alma viviente. Dijo el salmista también en el Salmo 139, versículo 16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que después fueron formadas. Quiero que nos imaginemos a Dios como un arquitecto. Claro que lo es. Dios, antes de hacer al hombre, me imagino que hizo un libro, o en un libro comenzó a escribir a cómo debía ser el formato del hombre. Pienso que allí comenzó a escribir cabeza, tronco y extremidades. Sus manos, gloria al Señor, escribían: vamos a hacer los sentidos, vamos a hacer los ojos, la boca, en fin, lo que son los sentidos. Vamos a poner el corazón en tal parte, vamos a hacer el aparato digestivo en tal lugar, los riñones en tal lugar. Y comenzó Dios a dibujar, pero también hizo el esqueleto, la base sólida, después le puso concreto que fue la carne, y después lo pintó de piel. Bendito sea el Señor, porque la piel es una pintura de nosotros. Hay unos de color moreno, hay unos de otros más color moreno, otros de color amarillo, otros de color blanco y otros de color pálido, pero ese fue el color que Dios le dio al hombre en ese momento. Amén. Pero quiero resaltar las manos de Dios. Las manos de Dios haciendo al hombre. Y lo hizo en inocencia, que él no sabía que era pecado, no sabía que era el bien y el mal. Sin embargo, él sabía que Dios le había dado un libre albedrío, y le dice al hombre que si comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. ¿Verdad? Y el hombre, que Dios lo creó limpio, su cuerpo lo creó para vivir eternamente en la tierra. Porque le digo, si comes, morirás. Si no comes, vivirás eternamente en la tierra. Sin embargo, ese vaso de barro, esa creación que Dios hizo, que se tomó el tiempo para escribir detalladamente todas las cosas en un libro, conforme al Salmo 139, y después hacerla en nosotros, y después de que hizo ese muñeco, sopló en nosotros, y nosotros despertamos en la persona de Adán. Pero ese vaso se quebrantó, ese vaso se rompió, ese vaso se partió, y ese vaso inmediatamente quedó en deuda con Dios. Quedó tan endeudado con Dios que no podía ni pagar cómo permanecer en el huerto que Dios le había dado para vivir. De tal manera que Dios tiene que expulsarlo. Amén. Sin embargo, quiero que resaltemos otra área de las manos de Dios. Vean a Dios invitando a Moisés. Allí Dios está en aquel lugar, en el monte Sinaí. Su presencia desciende. Hay truenos, rayos, relámpagos, humo, tiembla aquel lugar de tal manera que toda aquella gente se asusta. Y le dice a Moisés: sube. Y Moisés sube. Y estando allí 40 días y 40 noches, como lo sabemos, Dios con sus propias manos, según Éxodo 32 y Éxodo 31, 32 y 34 versículos que le voy a mencionar,
Éxodo 31, 18, Éxodo 32, 15 al 16, Éxodo 34, 1. Dios escribe con sus manos, con su dedo, en unas tablas su ley. Dios se toma la tarea con sus propias manos, de una manera invisible allí, escribir, inspirar a Moisés, y Moisés allí estampar lo que Dios le daba, lo que Dios le dictaba. Pero era el dedo de Dios inspirando a Moisés. Unas tablas que se habían preparado, unas tablas que se habían entregado para que el pueblo de Israel supiera conocer a Dios, cómo debía que vivir entre sus semejantes, cómo debía que vivir adorando a Dios y cómo debía ser él para Dios. Pero siempre con una sentencia: si usted no cumple la ley, morirás. Amén. Y Moisés recibió esas tablas escritas con la mano de Dios. Cuando Moisés desciende, ya sabemos la historia. Aarón lamentablemente se había dejado presionar del pueblo, había levantado un becerro, habían hecho fiesta ese becerro. Cuando Moisés ve aquello, inmediatamente rompe las tablas, parte las tablas, todo disgustado. Pero después Dios le vuelve a decir: sube y alisa otras 2 tablas y ven, vamos a escribir de nuevamente la ley. Pero lo que yo quiero resaltar es que Dios hizo al hombre con sus manos y el hombre se quebrantó, se partió. Dios da la ley para que el hombre sepa vivir para con Dios y para con sus semejantes. Y antes de que el hombre comience a oír toda la ley de lo que Dios exigía, ya antes había quebrantado esa ley. Y esa ley hecha por Dios, dictada por Dios, escrita por el dedo de Dios, ahora la quebrantan, la parten. ¿Por qué? Porque el hombre había quebrantado la ley antes de que la ley fuera dictada. Y eso demostraba que el hombre ahora ya no solamente tenía una deuda con Dios desde el huerto del Edén, sino que ahora en un monte llamado Sinaí, una nación va a quedar en deuda con Dios. Y una deuda bien grande. Una deuda, gloria al Señor, que todos los seres humanos comenzaron a tenerla. Pero Dios quería un pueblo especial, escogido para Él, para que aquel pueblo anunciara aquella ley y ayudara a los demás a que esa acta de decretos que había, a través de los sacrificios de los corderos, a través de los sacrificios de los bueyes, el hombre pudiera tener una comunión directa con Dios. Pero el hombre fracasa. Israel fracasa. Israel se hace deudor. Y nosotros, aunque no éramos pueblo judío, comenzamos a ser cada día más deudores. Amén. Es decir, usted y yo teníamos una deuda muy grande. Haga la suma siguiente: que usted tenga el único pecado de las mentiritas, mentiras sagradas o mentiras pecadoras. ¿Cómo las llamamos? Mentiras. Para no darle tanta vuelta al asunto, para no entrar en estado de teología. Sin embargo, bendito el Señor, usted dice 2 o 3 mentiras al día. Usted dice: pero por 2 o 3 mentiras al día, ¿el Señor me va a condenar? Ok, está bien. Si fuera por la suma 3, pues yo le perdono más a este 3, a este que tiene 1000, ¿verdad? Pero hizo hoy 3 mentiras, mañana 3 mentiras, a la semana 3 mentiras, cada día son 21 mentiras semanal. Ahora multiplique mensual. Ahora multiplíquelas anual. Ahora multiplíquelas si usted llega a vivir la dichosa vida que yo he vivido de 64 años.
La lista es larga, con un solo pecado. Porque uno miente y no miente de una sola forma, miente de muchas formas. Entonces la lista que nosotros tenemos, que hemos nosotros mismos, que hemos comprometido pagarla, no somos capaces. Entonces Dios se dio cuenta que el hombre estaba demasiado endeudado con él, que no la podía pagar, que no había forma de pagarla porque el hombre por naturaleza es pecador. Ya lo había demostrado en el huerto del Edén, ya lo demostró en el monte Sinaí. Entonces ese Dios invisible se hizo visible, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese Dios invisible, ese Dios que aparentemente parecía oculto, escondido, ahora viene en la persona de Jesucristo. Nace Emmanuel, Dios con nosotros. Y Jesús comienza su ministerio. Comienza su vida ministerial con el fin de cumplir el propósito del Padre, que era que el hombre fuera salvo, pero que hubiera alguien que pagara la deuda que el hombre había contraído con él. Y cuando Jesús comienza su ministerio, se sube a un monte, conocemos el sermón del monte, y dice la escritura que cuando descendió del monte, un hombre lleno de lepra, aquel hombre que Dios un día había hecho limpio, sin enfermedades, sin pecado, sin contaminación, ahora se presenta delante de él lleno de lepra. Y aquel hombre le dice: Señor, si quieres, puede limpiarme. Mire a dónde había caído el hombre, a dónde había llegado. Representemos a ese hombre como la humanidad. De todos los que han existido sobre la tierra, el hombre se presenta lleno de lepra. Dios no lo había creado así. Ahora está ante su Creador. Ahora está ante su Señor. No está aquella figura que Dios se había hecho allí en el huerto del Edén. Está un hombre lleno de lepra. Amén. Bendito el Señor. Y cuando aquel hombre le ruega: Señor, ¿quiere limpiarme? Él dice: sí, quiero. Y extendió la mano. Mire que ahora las manos de Dios ya no es para formar y hacer al hombre, ahora es para limpiarlo. La lepra representa el pecado, esa enfermedad que carcome al ser humano, esa enfermedad que destruye al ser humano, esa enfermedad que lo esclaviza, que lo humilla, que contamina todo. Ahora, cuando viene Jesús, sus manos se extienden para limpiar a aquel hombre. Dice la escritura: quiero ser limpio. Y extendió la mano y tocó al leproso, cosa que estaba prohibida, porque cualquier cosa que tocara el leproso quedaba inmundo. Pero Jesús tocó a aquel leproso, tocó a aquel pecador, tocó a aquel hombre lleno de lepra, tocó a aquel hombre lleno de pecado, lo tocó e inmediatamente quedó limpio. Quedó limpio, adorado sea el Señor. Aleluya. Ya Jesús ya no está formando hombres como lo hizo al principio, ahora está tocando con sus manos personas que han caído en bancarrota, en fracaso, que somos todos los seres humanos, y ahora extiende su mano. Aunque el hombre esté lleno de lepra, y aunque haya leyes que prohíben acercarse a ellos, aunque haya leyes que le prohíben tocarlo, el Dios del cielo desciende para tocar a ese hombre leproso, o para tocar a todo ser humano que reconoce que está lleno de lepra. Bendito sea el Señor.
Además, hermanos, ahí está el Señor con sus manos. Y permítame decirle, ahora el Señor, esas manos blancas, limpias, toman un papel manchado. Y es el papel del acta de los decretos que había contra nosotros. Amén. Pero aunque Jesús hubiera limpiado a ese hombre, todos los seres humanos, gloria a Jesús, no podían ser salvos como podían hacer a nivel mundial hasta que el acta no hubiera sido cancelada. Pero a la vez ese pecado llamado lepra, y que el hombre se entrega a él y que cada día se endeuda más con Dios, a la vez de contaminarlo, lo esclaviza. Y además de esclavizarlo, lo doblega de tal manera que el hombre no puede levantar su vista a Dios, aunque se acerque con el fin de adorar a Dios. Amén. Permítanme hablarles ahora de la mujer encorvada. La mujer que iba a la sinagoga. La mujer que iba a acercarse a Dios. La mujer que iba a oír el mensaje de Dios. La mujer que iba a oír de la ley de Dios. La mujer que entraba encorvada y salía encorvada. Aunque ella quería adorar a Dios, quizás elevar su espíritu hacia Dios, pero aquella curvatura que tenía le impedía enderezarse para mirar cara a cara a su Dios y poderle adorar. Sencillamente, esta mujer, un demonio, pongámoslo así, ya mayor de edad, 18 años, había habitado en ella y la esclavizaba. Amén. Miren el cuadro de esa mujer, hermanos. Entrando y saliendo cada vez que era sábado, allí ella cumplía con la ley. Allí ella quería como pagar la deuda que tenía, mas no podía. Seguía encorvada, no era libre, estaba mirando hacia el suelo, no podía mirar hacia el cielo. Pero un día, cuando ella entró a la sinagoga, ese día estaba Jesús. Y el Señor Jesús, cuando la vio, la llamó. Amén. La llamó, y mire lo que dice la Escritura, para que ustedes tengan cita de ella, gloria a Jesús. Lucas 13 y 16. Dice que el Señor puso las manos sobre ella. Vuelvo a que miren las manos del Señor, las manos visibles, las manos del Eterno, las manos que habían creado a Dios, al hombre, perdón, las manos que habían hecho la ley, las manos ahora visibles que tocan al leproso para limpiarlo, las manos ahora que se extienden sobre aquella mujer encorvada y le dice: mujer, sé libre. Y aquella mujer se endereza e inmediatamente comienza lo que su alma desea, juntamente con aquellos que estaban, a darle gloria a Dios, a darle alabanza a Dios, a exaltar el nombre del Señor. Aleluya. Allí las manos del Señor se posan para libertarla. El principal de la sinagoga le llama la atención a Jesús y le dice: esta que es hija de Abraham, esta que tiene una descendencia religiosa, esta mujer que cumple ciertos requisitos de la ley, aunque es descendencia de Abraham, aunque tiene una descendencia religiosa, aunque quiere cumplir la ley, está esclava por Satanás. Alguien la esclavizó por 18 años, se llama Satanás, y yo he venido a liberarla. Yo he venido a que ese yugo se rompa, a que esa esclavitud se termine, y por eso las manos del Señor se extendieron sobre aquella mujer para sanarla, libertarla, y aquel demonio, llamémoslo mayor de edad, 18 años, sale corriendo del cuerpo de aquella mujer. Amén. Porque el acta de los decretos que teníamos nosotros
no solamente aumentaba la lista de nuestros pecados, sino que nos hacía esclavos de Satanás. A Satanás no le debíamos nada, pero lamentablemente el libre albedrío se lo entregamos a Satanás. Y él, como dice la Escritura, a sus presos nunca abrió la cárcel. Por lo tanto, lo atrapa al hombre, lo esclaviza al hombre. Y por eso el hombre quiere en momentos determinados como enderezarse, como que cambiar el rumbo de su vida no sea una vida como de derrota, mirando hacia el piso, de fracaso. No, al contrario, mirando la bienaventuranza de Dios, mirando la gloria de Dios. Pero el hombre no puede, no es capaz. Primero, no es capaz de limpiar sus pecados. Segunda medida, no es capaz de pagar la deuda que tiene con Dios. Y tercera medida, hay un diablo que lo esclaviza. Qué triste condición del hombre, endeudado con Dios y con un amo que solamente esclaviza. Pero hay una palabra bonita en las Sagradas Escrituras y quiero que digan amén cuando yo la diga. ¿Van a decir amén? No se comprometan porque no saben lo que voy a decir. Dice la Escritura: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esta mañana estuve aquí un poquito en la clase de inglés. Yo dije: Dios mío, no estoy entendiendo nada. Espero que cuando yo predique me entiendan algo. Bendito el Señor. Amén. Repeat again. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vean a Jesús en la sinagoga. Vean a aquella mujer encorvada. Vean a aquel principal de la sinagoga y siguiendo, pero sin poder dar libertad. Pero cuando llegó Jesús, tocó con sus divinas manos a aquella mujer y el demonio tuvo que salir huyendo, porque Jesús había venido a deshacer las obras del diablo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero aunque Dios había libertado a aquella mujer, el acta de los decretos todavía estaba en contra de nosotros. Amén. Ahora, no solamente hemos pecado, no solamente Satanás nos esclaviza, sino que también por esa deuda que no podemos pagar y que andamos esclavizados, vamos a una muerte y muerte eterna. No solamente vamos a morir físicamente, a no ser que el Señor cuando venga nos lleve en un abrir y cerrar de ojos, lo que estamos esperando. Pero por causa de esa deuda, esclavos somos, pero a la vez como recompensa recibimos la muerte. Y repito de nuevo el versículo: la paga del pecado es muerte. ¿Qué problema tan grande teníamos nosotros, hermanos? Bendito el Señor para siempre. Pero las manos de Jesús en una oportunidad interviene para demostrar que Él venía a cumplir una palabra profética que decía: muerte, yo seré tu muerte. E iba la viuda de Naín, a llevar a su hijo único. Lo llevaba camino al sepelio, camino al cementerio. Pero Jesús venía de camino en contravía de ese sepelio de muerte. Y cuando vio a la mujer le dijo: no llores. Y dice la Escritura, tocó el féretro. Y le dijo al muchacho: joven, a ti te digo, levántate. Lucas 7:14. Allí una vez más interviene en la muerte, no solamente ahí en la viuda de Naín, sino también en la hija de Jairo.
Las manos del Señor están allí. Ahora tocan el féretro, toca algo que simboliza la muerte. Llevan a un muerto, levanta al muerto, adorado el que vive para siempre. Jesús con sus manos divinas levantó el muerto. Resalto las manos del Señor. El hombre por su pecado alcanzó muerte. Pero ahora Cristo, que es la vida, viene a vencer la muerte. Amén. Bendito el Señor. Mas repito de nuevo, aunque Jesús hubiera resucitado a la niña, al joven y al adulto Lázaro, sin embargo, el acta de los decretos seguía viva. Y la muerte seguiría señoreando. La muerte seguiría triunfante. La muerte cantaría un cántico de loor infernal, por supuesto, cuando las personas morían. Era su gozo, era su alegría, era su contentamiento. Mientras el acta de los decretos estaba viva, no se hubiera cancelado, la muerte señorearía. Pero vino alguien y lo pudo vencer la muerte. ¿Por qué pudo vencer la muerte? Sencillamente porque él no había cometido pecado. Porque él era puro y limpio, y porque él mismo había dicho, y para demostrar que así era, él había dicho: yo soy la vida, pero también había dicho: yo soy la resurrección. Y las manos de Jesús tocan aquel féretro donde iba aquel muchacho para levantarse. Permítame ir terminando, gloria al Señor. Los hermanos de la iglesia, cuando yo digo esta frase, pastor, por favor no diga esa frase. Amén. Pero espero no extenderme. Y a veces me la cuentan, dice: pastor, ya va en la segunda. Amén, gloria a Jesús. Pero mire hasta dónde llegan las manos de Jesús. No solamente para limpiar, no solamente para libertar, no solamente para dar vida, sino también para bendecir. Marcos capítulo 10, traían todos los niños para presentárselos. Los discípulos no quisieron. El Señor le dijo: dejad venir a los niños a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Huerta abierta para todos los niños. Y el Señor tomaba a los niños en sus brazos y a otros los ponía las manos y los bendecía. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el propósito de Dios demostraba allí era que las futuras generaciones iban a ser bendecidas. Que había un acta de decretos, ¿verdad? Que no había sido anulada todavía. Que había un pecado que se enseñoreaba del hombre y un Satanás que esclavizaba al hombre, y una muerte que era el galardón que el hombre iba a recibir. Pero ahora las manos de Jesús vienen para bendecir los niños. Vienen para tocar los niños. Y eso quiero decirles, que Dios iba a bendecir la generación futura. El desarrollo de las generaciones futuras era para bendecirlas. Por eso él, aleluya, sabía que llevaba una lista. Que llevaba una lista que era la multitud de los pecados de los hombres. Que llevaba una lista, que esa lista esclavizaba al hombre. Llevaba una lista en el cual esa lista daba muerte al hombre. Pero Jesús con sus manos no se iba a quedar ahí quieto. El propósito era anular esa lista, pero de ahí en adelante bendecir a aquellos que iban a pertenecer a lo que Él iba a hacer en el madero. Bendito el Señor para siempre. ¿Cuánto adoramos al Rey, hermanos?
Ahora miremoslo en el madero, hermanos. Miremos a Cristo. Al principio sus manos fueron atadas a un palo mientras lo azotaban. Después le pusieron una vara en sus manos mientras se burlaban de él. Después sobre sus hombros, para que el dolor no fuera sobre sus heridas, creo que con sus manos trataba de llevar ese madero arrastrándolo. Pero llegó el momento en que sus manos iban a ser horadadas. Él muy bien podía haber detenido ese momento. A muchos los amarraban, pero a Cristo lo crucificaron con clavos. Él pudo haber detenido a aquel soldado o con sus fuerzas de parte de Dios impedir que aquel hombre extendiera sus brazos para poner sus manos y ser clavadas. Él podía haber impedido todo eso. Él, al ver aquel clavo de 15 centímetros que venía sobre su mano, pudo haber detenido, pudo haber intervenido en ese momento para que sus manos, que solamente habían hecho bien, que sus manos se habían extendido desde el trono del cielo aquí a la tierra para ayudar al hombre, pero él no lo hizo. Él no lo hizo. Él permitió que aquel hierro frío, su afilada punta, tocara sus manos y que aquel hierro penetrara su cuerpo, sus manos, y que sintiera los mazazos de aquel soldado cuando golpeaba aquel hierro para hundirlo y clavarlo al madero. Él lo permitió. ¿Y por qué lo permitió? Porque llevaba una lista. Y él quería pagar la deuda. Él sabía que la única persona que podía pagar la deuda era él. Sus manos fueron clavadas, pero no solamente fueron sus manos, fue su lista y fue la mía. Fueron el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, como lo explica el apóstol Pablo. Pero él, a través de aquel clavo que cruzó sus manos y se quedó prendido al madero, era porque él tenía el propósito de quitarla de por medio. Él quería quitar todo eso, porque él quería pagar esa deuda que el hombre jamás podía cancelarla. Por eso hoy en día cualquier persona que cree en Él, y cuántos hemos creído en Él, creo que estamos aquí todos, cuando Él nos ha tocado, cuando su mano se ha extendido sobre nosotros, aleluya, nuestros pecados son perdonados, aleluya, nuestra esclavitud es rota, comenzamos a ser libres, pero a la vez comenzamos a cantar, tengo vida eterna, y podemos decir, sí, los he comprado con sangre, yo soy, y podemos cantar y glorificar al Señor, porque ahora las manos divinas de Jesús, cuando tocan, limpian al pecador. Cuando las manos invisibles de Jesús tocan, aleluya, libertan al hombre. Cuando al hombre lo toca el Señor, comienza a disfrutar de algo que se llama vida, y vida en abundancia. Bendito el que vive para siempre, hermanos. Pero no solamente quedó ahí. Cuando usted y yo hemos venido a los pies de Cristo, ahora que sabemos que Él anuló la acta de los decretos, ahora que yo soy perdonado, que soy justificado, que soy libre de toda opresión del enemigo o de toda esclavitud de Satanás, ahora que voy camino a la vida eterna, tengo un camino trazado, aunque a veces difícil, de bendición. Porque Dios
en Cristo Jesús bendecía a los niños, ahora nos bendice a nosotros, y permítame decirle, bendecirá a sus hijos, bendecirá a su descendencia, bendecirá a su generación, porque el Todopoderoso en las manos de Jesús nos toca, y no solamente a nosotros, sino a la generación que hay presente, a la generación que vamos a tener, porque las manos del Señor no solamente llevaron para anular el acta de los decretos, sino también para bendecirnos a cada uno de nosotros. Aleluya. Y permítame ir terminando, segunda vez. Aleluya. Decía que Satanás acusaba. Amén. Que Satanás nos esclavizaba, pero en la cruz dice, exhibió públicamente principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. ¿Por qué Jesús podía triunfar? ¿Por qué Jesús podía poner en vergüenza a Satanás? ¿Por qué Jesús podía poner en vergüenza a todos los principados y potestades? ¿Por qué podía hacerlo? Porque fue el único vaso que no se rompió. Adán y todos se rompieron. Jesús nunca se quebró, nunca se partió. El pecado nunca lo contaminó. Segunda medida, gloria al Señor, porque Él vino a cumplir la ley. No pasará ni una jota y tilde antes que pase antes de que se sea cumplido toda la ley. No pasará, yo he venido a cumplirla. Y Jesús cumplió a cabalidad, conforme a la tilde, conforme a la jota, la palabra del Señor. Y por eso Satanás no tenía potestad para acusar a Cristo, como tenía potestad para acusarnos a nosotros. Por eso el escritor Pablo dice, ¿quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? Si Dios es el que nos justificó. Alabado el que vive para siempre. Aleluya. Termino con esto. Aleluya. Estos apunticos los escribí mientras estaban en el devocional. Imaginé lo siguiente: Abel, gloria a Jesús, Abel, mientras vivió, llevaría un cayado. Noé, como constructor de una arca, quizás llevaría 1 metro. Abraham, como hombre nómada, llevaba carpas. Jacob, al final de sus días, llevaba un bordón. Moisés comenzó y terminó su ministerio con una vara. Josué comenzó y terminó su ministerio con una espada. Nehemías, el constructor del templo de Jerusalén, de los muros de Jerusalén, quizás llevaba una plomada. Pero Cristo vino aquí y tomó el acta de los decretos, la lista que nos condenaba. ¿Pueden darle gloria al Señor? Esta palabra, hermano, guárdenla. Lo que Cristo hizo por nosotros es lo único que podemos nosotros, es adorarle. Amigo, amiga, ¿por qué carga con sus pecados? ¿Por qué permites que Satanás te esclavice? ¿Por qué permites que el pecado solamente te dé como heredar la muerte y la muerte eterna? Cuando alguien en un madero llevó tus pecados. Cuando alguien en un madero venció a Satanás. Cuando alguien en un madero venció la muerte. Pero sobre todo, no solamente eso, sino también para bendecirte. Por eso, amigo, no se vaya hoy sin Cristo. Padre que moras en los cielos, te doy toda la gloria y toda la alabanza por tu palabra. Glorifico tu nombre. Gracias, Señor. No escatimaste el ser igual a Dios.
No nos desechaste, Señor amado, aunque contaminados fuimos. No nos abandonaste, aunque esclavos vivíamos, Padre. Señor amado, nos buscaste sabiendo que éramos dignos de muerte. Y el sacrificio glorioso de madero, de ser crucificado, para anular el acta de los decretos, para pagar el precio de nuestras culpas. Solo a ti gloria, Señor. No solamente por restaurarnos, levantarnos, sino también el proyecto de vida de bendecirnos y darnos la vida eterna. Te pido, Padre, que el Espíritu Santo ministre esta palabra en nuestras vidas y que postrados solamente podamos darte gloria, alabanza y adoración a tu santo nombre.